Bien, en esta oportunidad vamos a hacer el tema de cantidad de movimiento y gravitación universal. Bien, estamos entonces con movimiento. Dice, cantidad de movimiento lineal. Es una cantidad vectorial que indica el estado dinámico de traslación de un cuerpo, ¿correcto? Ojo, estado dinámico de traslación de un cuerpo. Anteriormente hemos visto el tema de cinemática y dinámica. En aquella oportunidad, los cuerpos que estábamos analizando no cambiaban su masa, mantenían una masa constante. Ahora, no siempre los cuerpos que se desplazan van a mantener una masa constante. Puede ser que sea variable, puede ser que esté aumentando, así como también esté disminuyendo. Por ejemplo, quizás alguna vez ustedes han visto un dibujo animado en la cual en la parte superior de una colina se forma una bola de nieve. Y esa bola de nieve, luego al ir descendiendo por un plano inclinado, iba incrementando en su tamaño, o sea, iba incrementando su masa. Entonces ahí observo un cuerpo que se está desplazando, pero que su masa está variando, está cambiando. Entonces, ¿cómo analizar ese tipo de problemas en los cuales la masa de un cuerpo varía? Para eso entonces se plantea el concepto de cantidad de movimiento lineal, ya que aquí se puede relacionar tanto la masa como la velocidad del móvil. Ahora, para conocer la cantidad de movimiento, vamos a analizar esto para un cuerpo y también para un sistema. Veamos entonces aquí, primero para un cuerpo. Tenemos aquí un vehículo de masa m que se está desplazando hacia la derecha con una cierta velocidad v. Entonces quiero conocer la cantidad de movimiento que presenta en ese instante ese vehículo, ese móvil. Entonces para esto vamos a multiplicar la masa del vehículo por la velocidad del vehículo. Ese producto nos va a dar entonces la cantidad de movimiento. ¿Correcto? Bien. Ahora aquí un detalle. A ver, a ver si... Un ratito. A ver. A ver, un momento, un momento. A ver, un momento. ¿Ven mi pantalla o ven la teoría? Me parece que no, ¿cierto? ¿No? No, profesor, no se ve. Ok, un ratito. Segundo, segundo. Bien. ¿No? Ya. Entonces ahora vamos a analizar lo siguiente. Miren. Tengo aquí la igualdad, ¿correcto? Confirme si se aprecia lo que estoy escribiendo, esa igualdad. Confirmen, por favor. Luego, ojo, hay que tener presente que la masa es una cantidad escalar positiva. Ok, muchas gracias. Entonces ahí tengo el signo más que corresponde a la masa. Perfecto, ahí tengo el signo más que corresponde a la masa. Ahora, hay que tener presente que la velocidad es una cantidad vectorial, que puede tener dirección positiva o puede tener dirección negativa. Listo. Ahora voy a aplicar regla de signos. Más por más me da más. Y más por menos, pues me da menos. Entonces aquí observo que cuando la velocidad tiene dirección positiva, la cantidad de movimiento también tiene dirección positiva. Y cuando la velocidad tiene dirección negativa, la cantidad de movimiento también tiene dirección negativa. Eso quiere decir que tanto la velocidad
como la cantidad de movimiento siempre, ojo, siempre tienen la misma dirección o siempre tienen igual dirección. Ojo, nuevamente, siempre la cantidad de movimiento y la velocidad tienen la misma dirección, ¿correcto? Ahora, la masa se mide en kilogramos y la velocidad en metros por segundo. Y de ahí que la cantidad de movimiento en el sistema internacional se mide en kilogramos por cada metro por segundo. Bien. Esto, ojo, es para un cuerpo. Ahora, no siempre se va a trabajar con un solo cuerpo. Puede ser que tengamos 2 o más cuerpos. Y eso ya conforma un sistema, como por ejemplo el que vamos a analizar ahora. Y que se asemeja mucho a cuando ustedes alguna vez han limpiado su cuarto, abren su ventana y en un día soleado es muy probable que ustedes hayan apreciado un polvillo en ese rayo de sol, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, tendríamos varias partículas, varios elementos que se encuentran en movimiento y cada quien se desplaza con una cierta dirección, con una cierta velocidad. Eso, por ejemplo, correspondería a un sistema de n cuerpos. Entonces aquí tengo un cuerpo de masa m1 que se desplaza con una velocidad v1. Para aquí un cuerpo de masa m2 con una velocidad v2. Un cuerpo de masa m3 con una velocidad v3. Y así sucesivamente hasta llegar al enésimo cuerpo. La masa del enésimo cuerpo y la velocidad del enésimo cuerpo, elemento, partícula o móvil. Y se desea conocer la cantidad de movimiento de ese conjunto de partículas, elementos, móviles. Y a eso se le va a conocer como un sistema. Para conocer la cantidad de movimientos de este sistema o conjunto de partículas, entonces sencillamente vamos a sumar la cantidad de movimiento de 1, más la cantidad de movimiento de 2, más la cantidad de movimiento de 3, y así sucesivamente hasta la cantidad de movimiento del enésimo cuerpo. Pero como la cantidad de movimiento es masa por velocidad, entonces para el elemento o cuerpo número 1 sería la masa de 1 por la velocidad de 1. Para el número 2 sería la masa de 2 por la velocidad de 2. Para el número 3 sería la masa de 3 por la velocidad de 3. Y así sucesivamente hasta el enésimo cuerpo. La masa del enésimo cuerpo por la velocidad del enésimo cuerpo. Bien. Esto, ojo, es de forma general para n cuerpos. Ahora, a nivel pre, vamos a analizar para 2 cuerpos y exagerando, así exagerando, hasta 3 cuerpos, ¿correcto? Entonces, para un sistema a nivel pre, vamos a analizar 2 y como máximo 3 cuerpos. Pero en la universidad sí se podría trabajar por una cantidad muy grande, como por ejemplo el número de Avogadro, ¿correcto? Pero eso ya sería para la universidad. A nivel pre, 2 o máximo 3 cuerpos. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Ahora hay un detalle. Esta cantidad de movimiento que puede ser para un cuerpo o un sistema podría cambiar. ¿Y qué es lo que tendría que pasar con ese cuerpo o ese sistema para que la cantidad de movimiento cambie o varíe? Eso es justamente lo que vamos a ver ahora. Bien. Para eso vamos a analizar lo que se conoce como impulso. Dice impulso. Es una cantidad vectorial que indica la acción de una fuerza durante un intervalo de tiempo. Eso quiere decir que el impulso es generado, producido por la acción de una fuerza. Ahora, ¿qué origina? ¿Qué es lo que luego causa ese impulso? Nos dice el impulso que es producido por una fuerza, dice cuyo efecto es el cambio en la cantidad de movimiento de un cuerpo o un sistema. Por ejemplo, voy a graficar por aquí a la raqueta. Confirmen ahí si se aprecia la raqueta. Estoy graficando por aquí a la izquierda. Y también voy a tener por aquí una pelota, la cual inicialmente se está desplazando hacia la izquierda. ¿Correcto? Para hacer el antes y después. Ok, muchas gracias. Bien, entonces tengo una pelota que inicialmente se está desplazando hacia la izquierda con una cierta velocidad inicial, v sub 0.
Si esa es la dirección de la velocidad en ese instante, entonces esa debe ser también la dirección de la cantidad de movimiento, ya que la cantidad de movimiento y la velocidad siempre se encuentran en la misma dirección. De pronto la pelota impacta en la raqueta y durante esa interacción la raqueta le ejerce una fuerza a la pelota, haciendo ahora que la pelota se desplace hacia la derecha. Entonces ahora esta es la nueva dirección de la velocidad, ahora desplazándose hacia la derecha. Pero como se sabe que la cantidad de movimiento y la velocidad siempre se encuentran en la misma dirección, entonces esa también debe ser ahora la dirección de la cantidad de movimiento que tiene este cuerpo, esta pelota. Entonces, ¿qué se ha apreciado? Que la dirección de la cantidad de movimiento, o de forma general la cantidad de movimiento, ha cambiado. ¿Y quién ha causado este cambio, esta variación en la cantidad de movimiento, físicamente hablando? El impulso. Entonces, el impulso es el responsable en el cambio de la cantidad de movimiento. Pero ese impulso a su vez es producido por una fuerza. Cuando digo fuerza, hago referencia a la fuerza resultante. Bien. Esa fuerza resultante, ojo, esa fuerza resultante es justamente la interacción que ha ocurrido entre la pelota y la raqueta. Entonces la raqueta le ejerce una fuerza, ¿correcto?, a esa pelota durante un pequeño intervalo de tiempo. Eso se le conoce luego como impulso. Y debido a ese impulso es que la pelota ha cambiado su cantidad de movimiento. Ahora, para conocer ese impulso, hay que tener en cuenta que esa fuerza puede ser de magnitud constante o de magnitud variable. ¿Cómo se determina el impulso debido a una fuerza constante? Sencillo, fuerza por intervalo de tiempo. Entonces tenemos que el impulso debido a una fuerza constante es fuerza multiplicada por un intervalo de tiempo. Ahora aquí vamos a analizar también lo siguiente. Tengo aquí la igualdad. Y también tenemos en cuenta que la fuerza es una cantidad vectorial, por lo tanto puede tener dirección positiva, como también podría ser que tenga dirección negativa. El intervalo de tiempo o tiempo es una cantidad escalar positiva. Entonces tengo el signo más que corresponde al intervalo de tiempo. Ahora voy a plantear regla de signos. Más por más me da más. Y menos por más me da menos. Y se observa entonces lo siguiente, que si la fuerza resultante tiene dirección positiva, el impulso también tiene dirección positiva. Si la fuerza resultante tiene dirección negativa, entonces el impulso también tiene dirección negativa. Eso quiere decir que tanto el impulso como la fuerza resultante siempre tienen la misma dirección, ¿correcto? Realmente, el impulso y las fuerzas resultantes siempre tienen la misma dirección. Ahora, la unidad de medición del impulso en el sistema internacional es el siguiente. La fuerza se mide en Newton y el intervalo de tiempo en segundo. Por lo tanto, el impulso se mide en Newton segundo. Bien. Ahora vamos a un impulso debido a una fuerza variable. En ese caso, les van a dar como gráfico fuerza versus tiempo. Por ejemplo, les podrían dar esta gráfica, donde se observa que en un intervalo la magnitud de la fuerza está aumentando hasta llegar a un valor máximo. Y luego esa magnitud de la fuerza está disminuyendo hasta hacerse nula. Entonces aquí tenemos una fuerza variable. ¿Cómo determinar el impulso debido a una fuerza cuya magnitud es variable? Sencillo, mediante el área, ya que físicamente esa área me va a representar el impulso. ¿Correcto? Entonces, hasta allí tomen el screenshot. Teniendo en cuenta que el impulso es una cantidad vectorial y que varía la cantidad de movimiento de un cuerpo o un sistema. Entonces, en la primera diapositiva hemos analizado la cantidad de movimiento, ya sea para un cuerpo o un sistema. Aquí hemos analizado el impulso debido a una fuerza constante o debido a una fuerza de magnitud variable. Ahora tenemos que buscar una relación
entre el impulso y la cantidad de movimiento. Y eso se relaciona mediante el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Nos dice, el impulso producido por una fuerza resultante sobre un cuerpo o un sistema en un intervalo de tiempo es igual al cambio o variación de la cantidad de movimiento del cuerpo o del sistema. Por ejemplo, aquí tenemos un antes y después de que esa pelota haya sido golpeada por el bat. Entonces, antes de que haya sido golpeada, la pelota tiene una masa y tiene una velocidad inicial. Si esa es la dirección de la velocidad inicial, entonces esa debe ser la dirección de la cantidad de movimiento inicial o antes de que haya sido golpeada por el bat. Luego, la pelota ha sido golpeada y la pelota se desplaza hacia la derecha. Por lo tanto, esa es la dirección de su velocidad y en esa misma dirección ahora debe estar la cantidad de movimiento final. Nuevamente se aprecia que ha variado la cantidad de movimiento. Y eso es debido a la acción del impulso generado al interactuar el bat con la pelota. Pero recordar que ese impulso a su vez es producido debido a la acción de una fuerza. Bien. Y donde además vamos a indicar aquí que la fuerza y el impulso se encuentran en la misma dirección. Entonces, si esa es la dirección de la fuerza resultante que actúa sobre esa pelota, entonces esa debe ser también la dirección del impulso que ha actuado luego sobre esa pelota. Bien. ¿Cómo relaciono el impulso con la cantidad de movimiento? Mediante este teorema, que nos plantea lo siguiente, que el impulso es igual a la variación o al cambio en la cantidad de movimiento. Pero hay que tener presente que toda variación o todo cambio es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Es por eso que tenemos aquí que la variación en la cantidad de movimiento o el cambio en la cantidad de movimiento es igual a la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Y donde para este caso esa cantidad de movimiento sería la masa por la velocidad. Entonces, cantidad de movimiento final, masa por la velocidad final, menos la cantidad de movimiento inicial, que sería la masa por la velocidad inicial. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta que este teorema relaciona el impulso con la cantidad de movimiento. Se puede tener un cuerpo o un sistema. Si tienen consultas o dudas, lo pueden realizar en cualquier momento de la clase, ya que, ojo, este tema es relativamente nuevo o se está enseñando recién hace algunos ciclos a nivel pre. Bien, continuamos. Ahora por aquí vamos a ver lo que se conoce como colisión o choque. Nos dice, una colisión o choque es una interacción entre dos o más cuerpos que ocurre en un intervalo de tiempo. Lamentablemente a veces escuchamos en noticias que un vehículo choca a otro vehículo. Ahí, por ejemplo, tenemos un tipo de choque que puede ocurrir entre dos o más vehículos, entre dos o más cuerpos. Otro tipo de choque o colisión podría ser cuando se juega billar. Si alguna vez ustedes han jugado billar, ya sea de manera presencial o virtual, o han visto una partida de billar, ahí habrán notado que las vías, que las bolas, las esferas, chocan unas con otras, ¿cierto? Ahí tenemos entonces una colisión o choque. Ahora, tenemos que analizar qué ocurre en un choque o en una colisión. Y eso se va a analizar mediante el principio de conservación de la cantidad de movimiento lineal. Nos dice sí, una condicional. Si durante el choque la fuerza resultante externa que actúa sobre un sistema es nula, entonces la cantidad de movimiento total o del sistema permanece constante.
Eso quiere decir que la cantidad de movimiento inicial y final, pero ojo, del sistema, permanece constante o invariable. Por ejemplo, tenemos aquí un esquema, un antes, durante y después del choque o colisión entre las esferas 1 y 2. Antes de la colisión tenemos ahí un cuerpo más M1, un cuerpo más M2 y cada quien se está desplazando con una cierta velocidad. Entonces, hasta ahí, cada quien tiene una cierta cantidad de movimiento, ¿correcto? Segundo acto, estos dos cuerpos chocan, colisionan. Cuando chocan o colisionan, entre ellos existe una fuerza de interacción. Entonces, uno le ejerce una fuerza 2, esa sería la fuerza de acción, y la fuerza de reacción sería la que ejerce 2 sobre 1. Bien, esas fuerzas de acción y reacción se encuentran en direcciones opuestas y son de magnitudes iguales, ¿correcto? ¿Qué sucedería si yo le multiplico a ambos por el intervalo de tiempo que ha durado esa interacción, ese choque, esa colisión? Si yo multiplico fuerza por intervalo de tiempo, vamos a obtener el impulso. Entonces se va a obtener el impulso que actúa sobre la esfera número 1, como también por la esfera número 2. Esos impulsos van a ser de igual magnitud, pero se encuentran en direcciones opuestas. Si yo sumo ambos impulsos, sabiendo que son de igual magnitud y se encuentran en direcciones opuestas, entonces eso se va a anular y va a ser 0. O sea, voy a tener un impulso resultante igual a 0 o una fuerza resultante igual a 0, ¿correcto? Y eso me asegura que después del choque o la colisión, la cantidad de movimiento del sistema va a ser igual a la cantidad de movimiento inicial del sistema. Entonces, luego del choque o colisión, cada esfera se va a desplazar con una cierta velocidad y en una cierta dirección. Lo que se puede asegurar aquí es que si el impulso en el instante del impacto o la colisión entre ellos, el impulso resultante, ojo, es nulo durante el impacto o colisión entre ellos, entonces la cantidad de movimiento inicial y final, o sea, antes y después de la colisión, van a ser iguales. Pero ojo, haciendo referencia a la cantidad de movimiento del sistema. Entonces, al inicio o antes de la colisión, esto sería la masa de 1 por la velocidad inicial de 1, más la masa de 2 por la velocidad inicial de 2. Y luego del choque o colisión, tendríamos ahí la masa de 1 por la velocidad final de 1, más la masa de 2 por la velocidad final de 2. En el examen les podrían dar como datos la masa de 1 y la masa de 2. Entonces lo tengo aquí como un check. La masa de 1 y de 2, un check. Les dan como datos también las velocidades iniciales, tanto de 1 como de 2. Y les preguntan, determine la velocidad final de 1 y de 2 luego del impacto o la colisión. Entonces nos preguntan acerca de estos dos. Velocidad final de 1 y la velocidad final de 2. Hasta allí tendríamos, por ejemplo, una ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? Si les dan como dato las masas tanto de 1 como de 2 y las velocidades iniciales tanto de 1 como de 2 y les preguntan acerca de la velocidad final tanto de 1 como de 2, entonces hasta ahí tendríamos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4 incógnitas. ¿Cuántas incógnitas se ven en esta ecuación? En este caso serían 2 incógnitas. Así es, señorita Andrea, 2 incógnitas, que son justamente las velocidades finales. Y por el álgebra esto sería irresoluble, ya que tendríamos hasta aquí una ecuación, ojo, una ecuación, pero con 2 incógnitas. Para que esto se pueda resolver, se requiere de una segunda ecuación o de una relación entre mis incógnitas. Y eso se puede obtener a partir del siguiente criterio.
Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Bien. Este otro criterio es utilizar el coeficiente de restitución. El coeficiente de restitución, ojo, es una cantidad escalar adimensional. Prefijo a sin dimensión, sin unidad, ¿correcto? Entonces, ojo, el coeficiente de restitución es un número real, ¿correcto? Es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Y se encuentra definido de esta manera. Este coeficiente de restitución es igual a menos un cociente, donde en el numerador, ojo, en el numerador tenemos la diferencia de las velocidades finales. Y en el denominador tenemos la diferencia de las velocidades iniciales. Entonces, esta es la manera en la cual se define el coeficiente de restitución, que nuevamente les repito, es una cantidad física escalar, y además es adimensional. Por lo tanto, es un número real que se encuentra dentro de un intervalo. Es mayor o igual que 0, pero menor o igual que 1. Bien. Según el valor que toma este coeficiente de restitución, la colisión o choque se va a clasificar o se le puede nombrar de la siguiente manera. Se dice colisión perfectamente elástica cuando el coeficiente de restitución es igual a 1. Se dice colisión perfectamente inelástica cuando el coeficiente de restitución es igual a 0. Y se dice colisión elástica cuando ese coeficiente de restitución es mayor que 0, pero menor que 1. Ahora, ¿qué se va a cumplir en cada tipo de colisión o choque? Veamos. En la colisión perfectamente elástica, se plantea que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Y con respecto a la energía cinética, se plantea que la energía cinética del sistema se conserva o permanece constante, ¿correcto? Eso es, ojo, con respecto a ese tipo de choque o colisión. Ahora vamos a la colisión perfectamente inelástica, o también la colisión elástica. En cualquiera de estas dos colisiones, ya sea la perfectamente inelástica o la elástica, se tiene que la cantidad de movimiento del sistema se conserva o permanece constante. Pero, ¿qué ocurre con la energía cinética? Nos dice que la energía cinética del sistema, ojo, del sistema, no se conserva o no permanece constante. De ahí que se plantea lo siguiente, que la cantidad de movimiento inicial del sistema es igual a la cantidad de movimiento final del sistema. Pero con respecto a la energía cinética, se plantea que la energía cinética inicial del sistema más el calor generado debido al choque o colisión es igual a la energía cinética final del sistema. ¿Correcto? Entonces, si a ustedes le dan como dato el coeficiente de restitución y además se conoce las masas y las velocidades iniciales, entonces yo puedo reemplazar en el denominador las velocidades iniciales, tanto de 1 como de 2. Entonces lo que está en el denominador se conoce. El coeficiente de restitución es dato. Despejando voy a conocer la diferencia de esas velocidades finales. Entonces ya tendríamos, ahora sí, dos ecuaciones con dos incógnitas. Y esto ya se puede resolver, ¿correcto? A partir de ahí ya se podría conocer la velocidad final tanto de 1 como de 2. Bien. Ahora vamos a practicar o vamos a hacer este pequeño ejemplo. Vamos a asumir que en el examen les dicen que el coeficiente de restitución es igual a 0 o que la colisión es perfectamente inelástica, ¿correcto? Entonces ahí tendrían ustedes que hacer lo siguiente. 0
es igual a ¿quién? A menos, está menos un cociente. Menos un cociente. Para que ese cociente sea igual a 0, ¿quién debe ser 0? ¿El numerador, el denominador o ambos? Para que este cociente o ese resultado sea 0, ¿quién debe ser 0? ¿El numerador, el denominador o ambos? El numerador, así es, perfecto. Entonces, para que este cociente sea 0, el numerador debe ser 0. Pero ¿quién se encuentra en el numerador? Las diferencias de las velocidades finales. O sea, tendríamos entonces lo siguiente, la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1 es igual a 0. Despejando, ¿qué se obtiene? Que la velocidad final tanto de 1 como de 2 son iguales. Son iguales. Eso quiere decir que luego del choque o la colisión, ambos móviles se van a desplazar en la misma dirección y con la misma velocidad. ¿Correcto? Ya sea de forma separada o de forma conjunta, o sea, como si fueran uno solo. Porque a veces ocurre que en la colisión, los cuerpos podrían quedarse pegados, unidos o adheridos. Entonces ahí ambos se van a desplazar como si fueran uno solo. Como si fueran uno solo, ¿correcto? Esto, por ejemplo, a veces lo he visto cuando se dictaba de manera presencial. En la hora de receso, y yo veía, por ejemplo, que una señorita estaba conversando con sus compañeras y estaba parada. De pronto venía su compañero corriendo detrás de ella y la abrazaba y se la llevaba. Entonces, ahí entre comillas, tendríamos una colisión donde el coeficiente de restitución es igual a 0, ya que después del, entre comillas, el choque o colisión, ambos se están desplazando con la misma velocidad, ¿correcto? Algo así. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Y mientras les toman ustedes el screenshot, observen qué propiedad permanece constante independientemente del tipo de choque o colisión. Lo que esté escrito de color verde o lo que esté escrito de color morado. ¿Qué propiedad permanece constante independientemente del tipo de choque o colisión? ¿Lo que esté escrito de verde o lo que esté escrito de morado? Lo que esté escrito de verde, así es, muy bien. Y es por eso la sugerencia. Cuando ustedes resuelvan un problema de cantidad de movimiento, se sugiere plantear el principio de la conservación de la cantidad de movimiento. O sea que la cantidad de movimiento inicial y final del sistema son iguales, ya que eso se cumple independientemente del tipo de choque o colisión. Ahora, si ustedes plantean eso y no obtienen la respuesta, ¿correcto? Entonces, recién ahí van a complementar con el coeficiente de restitución o con respecto a la energía cinética, ¿sí? Entonces, nuevamente, la sugerencia es que ustedes primero planteen conservación de la cantidad de movimiento. Si con eso no se llega a resolver u obtener aquello que le están preguntando, entonces van a complementar con el coeficiente de restitución o analizar respecto de la energía cinética. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar luego a la siguiente diapositiva. Bien. Ahora vamos al tema de gravitación universal. Y vamos a analizar aquí la ley de Newton de la gravitación. Nos dice,
La magnitud de la fuerza de atracción entre dos partículas en el universo es directamente proporcional al cuadrado, es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Por ejemplo, aquí tenemos dos cuerpos de masa m1 y de masa m2 que están separados una cierta distancia d. Entonces, estos cuerpos que poseen masa van a experimentar una fuerza de atracción gravitacional o una fuerza de atracción gravitatoria o una fuerza de atracción de gravedad. Por ejemplo, el cuerpo de masa m1 va a atraer al cuerpo de masa m2, ejerciéndole una fuerza gravitacional dirigida hacia la izquierda. Esta sería la fuerza de acción, por ejemplo. Entonces, la fuerza de reacción sería la fuerza que ejerce el cuerpo de masa m2 hacia el cuerpo de masa m1, y donde esa fuerza estaría dirigida hacia la derecha. Esas dos fuerzas en magnitud son iguales. ¿E iguales a cuánto? Al producto de la constante de gravitación universal, que es expresada con la letra G mayúscula, por el producto de las masas de los cuerpos que están interactuando, la masa de 1 por la masa de 2. Y esto entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Pero un detalle, esa distancia de separación siempre se mide desde el centro geométrico de los cuerpos. Ojo, esa distancia de separación siempre se mide desde el centro geométrico de los cuerpos, ¿correcto? Bien, entonces hasta aquí tenemos la fuerza gravitacional, la fuerza gravitatoria o la fuerza de gravedad, donde esta fuerza, ojo, siempre es de atracción. Ojo, siempre es de atracción. Y por ese motivo, ustedes les podrían decir a su crush que entre ustedes hay una atracción, pero que lamentablemente esa atracción es del tipo gravitacional. Porque acá ustedes podrían ser el cuerpo de masa m1, su crush el cuerpo de masa m2, que se encuentran separados una cierta distancia d. Y Newton que les dice que entre ustedes hay una atracción, pero ojo, esta atracción es gravitacional, ¿correcto? Por lo menos es gravitacional esta atracción, ¿correcto? Así es. Bien. Hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Ahora vamos a analizar la interacción entre un planeta y un cuerpo puntual pequeño. Así es, Giancarlo, así es. Por lo menos, ¿no? Por lo menos hay una atracción gravitacional entre ustedes. Por lo menos. Bien. Ahora vamos a analizar esta interacción entre un planeta y un objeto puntual muy pequeño. Por ejemplo, este planeta es de masa m y de un cierto radio r, donde este planeta puede ser Tierra, puede ser Marte, Júpiter, Luna, Namekusei, Bellita, etcétera, cualquier otro planeta. Y acá tenemos un objeto puntual muy pequeño. Bien, como estos cuerpos poseen masa y se encuentran separados a una cierta distancia de minúscula, entonces entre ellos existe una fuerza de gravitación o una fuerza gravitacional o gravitatoria. Esta fuerza siempre es de atracción. Entonces el planeta va a atraer a este objeto puntual pequeño mediante una fuerza de gravedad o gravitacional o gravitatoria, pero dirigida hacia la izquierda. Esa puede ser la fuerza de acción. La fuerza de reacción sería la fuerza de atracción gravitacional que ejerce el objeto puntual pequeño hacia el planeta, donde esa fuerza está dirigida hacia la derecha, ¿correcto? Esas fuerzas en magnitud, ojo, son iguales. Esas dos fuerzas en magnitud son iguales. ¿E iguales a cuánto? Al producto de la constante de gravitación universal por las masas de los cuerpos que están interactuando. En este caso, la masa del planeta por la masa de este objeto puntual pequeño. Entre quien la distancia que los separa elevado al cuadrado. Pero nuevamente, esa distancia de separación siempre se mide desde el centro geométrico de los cuerpos, ¿correcto?
Es por eso que para este ejemplo, esa distancia de separación es la suma del radio del planeta más la altura que tiene ese objeto puntual respecto a la superficie del planeta. O sea, la distancia d minúscula es igual al radio r más la altura h. ¿Correcto? Para que esto quede más claro, les voy a proponer aquí un pequeño ejemplo. Ahí tengo un objeto y por acá tengo uno más pequeño. Un objeto puntual pequeño, ¿correcto? Y les dan a ustedes estas dos medidas. Les dicen que la distancia que hay o la longitud que hay desde el centro de ese cuerpo hasta este objeto pequeño es 2 metros, por ejemplo. Y la longitud que hay desde este punto hasta el objeto pequeño es de 1,8 metros. Listo. Muy bien, les dan ahí, ojo, dos longitudes, ¿sí? ¿Qué distancia sería la que hay entre ese objeto de color azul o celeste y ese objeto puntual pequeño de color rojo? ¿Qué distancia ustedes van a considerar? ¿2 metros o 1,8 metros? ¿Qué distancia ustedes considerarían aquí? ¿2 metros o 1,8 metros? Sabiendo que la distancia siempre se mide desde el centro geométrico. 2 metros, así es correcto, 2 metros, muy bien. Entonces, ojo, tengan presente que esa distancia siempre es entre los centros geométricos de los cuerpos, ¿correcto? Esa es la distancia que tendríamos que considerar, sería 2 metros, así es. Muy bien. Continuamos. Ahora, a esa expresión de la magnitud de la fuerza gravitacional o gravitatoria entre ellos, lo voy a agrupar. O sea, voy a tener por aquí el producto de la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. Y eso luego multiplicado por la masa del objeto puntual pequeño. Ese resultado lo voy a comparar con lo que conocemos anteriormente. Cuando hicimos el tema de dinámica, ahí yo les expuse acerca de la fuerza de gravedad, fuerza gravitatoria o también llamada peso. En aquella ocasión les propuse que el peso es el producto de la masa de ese cuerpo por la magnitud de la gravedad. Y en esta oportunidad les estoy mostrando que esta fuerza gravitacional o de gravedad tiene esta otra expresión, constante de gravitación universal por la masa del planeta por la masa del objeto pequeño entre la distancia de separación entre ellos elevado al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es igualar estas dos expresiones. Si los igualo, de ahí se cancela la masa m minúscula y obtenemos entonces la siguiente expresión, que es la magnitud de la aceleración de la gravedad. Y esto es igual al producto de la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia elevado al cuadrado. Esa distancia es la que hay desde el centro del planeta hacia un punto cualesquiera, ¿correcto? Desde el centro del planeta hacia un punto cualesquiera. Bien. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot. Y mientras toman el screenshot, voy a hacer por aquí una especie de paradoja. Miren, yo les comenté que estas fuerzas de acción y reacción que hay entre el planeta y este objeto puntual pequeño, en magnitud son iguales, ¿correcto? Son iguales. Entonces, si estas dos fuerzas en magnitud son iguales, ¿por qué entonces el objeto puntual pequeño es el que se dirige hacia el planeta y no es el planeta el que se dirige hacia ese objeto puntual pequeño? Me explico. Si ustedes agarran un borrador y lo sueltan, ¿qué ocurre? Que el borrador se desplaza hacia abajo. O sea que el borrador se está dirigiendo hacia el planeta. Pero no es el planeta Tierra el que se está dirigiendo hacia el borrador. Eso es por qué. ¿Debido a qué factor? Si sabemos que la magnitud de la fuerza gravitacional que hay entre este borrador
y la Tierra son iguales, porque entonces es el borrador el que va hacia la Tierra y no es la Tierra el que va hacia el borrador. ¿Cómo se puede explicar eso? Bien, eso se puede explicar por la gravedad. Aquí hemos encontrado que la gravedad es la constante gravitación universal por la masa que tiene un cuerpo. ¿Qué ocurre? Ustedes, al igual que yo, y los objetos que están a nuestro alrededor tienen masa. Por lo tanto, tanto nosotros como estos objetos producen en su entorno gravedad. Pero esa gravedad que nosotros o estos objetos producimos es muy pequeña en comparación a la que produce la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra, obviamente, tiene una masa muchísimo mayor a la de nosotros. Es por eso que la gravedad que nosotros podemos producir en nuestro entorno es prácticamente cero, porque nuestra masa es muy pequeña en comparación de la Tierra. ¿Correcto? Entonces, por ahí va la idea. Entonces, ojo y tener presente que tanto la masa como la distancia, ¿sí? Hacen que la gravedad de un planeta varíe o cambie. ¿Sí? Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para luego pasar a la siguiente diapositiva. Teniendo en cuenta que la gravedad depende tanto de la masa como de la distancia. Pero si consideramos una distancia constante, entonces ahí la masa es la que está predominando. Por eso es que la masa de la Tierra, al ser muchísimo mayor que la de nosotros, produce entonces una gravedad de mayor intensidad. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Ahora vamos con las leyes de Kepler. Tenemos por aquí la primera ley de Kepler, o también conocida como ley de las órbitas, y nos plantea lo siguiente. Dice: los planetas describen trayectorias elípticas, estando el Sol en uno de sus focos. Veamos. Acá se observa que este planeta está describiendo una trayectoria elíptica. Y según la primera ley de Kepler, nos dice que el Sol se ubica en uno de los focos. Ahora, yo no sé si ustedes en el curso de geometría o trigonometría ya han visto la elipse. Si no lo han visto, no hay problema. Lo van a ver con mayor detalle en su momento. Pero aquí, por lo pronto, les voy a graficar una elipse. Claro está que esto lo van a definir de forma matemática o geométrica, la ecuación de la elipse. Bien, se plantea que toda elipse tiene dos focos. Es una característica de la elipse, que tiene dos focos. Por ejemplo, uno de esos focos podría ubicarse en este punto de color rojo y el otro foco podría estar en este punto de color azul o celeste. Bien, entonces, ojo, toda elipse tiene dos focos. Según la primera ley de Kepler, nos dice que el Sol se ubica en uno de esos focos. Entonces, en este gráfico se ha ubicado en el foco que se encuentra en la izquierda, ¿correcto? Ahí se ha ubicado el Sol. Bien. Vamos ahora a la segunda ley de Kepler, que se conoce también como ley de las áreas. Y se plantea lo siguiente: que el radio vector desde el Sol hasta un planeta describe áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. Ojo, áreas iguales en intervalos de tiempo iguales. Pero, ¿qué ocurre si esos intervalos de tiempo son diferentes? Entonces ustedes dirán: profe, ¿las áreas son diferentes? Sí, son diferentes. Pero, ¿qué relación existe entre ellas? Veamos. Entonces aquí tenemos un planeta que está orbitando alrededor del Sol. Vamos a analizar primero en la parte de la derecha. Este planeta parte de esta posición y pasado un intervalo de tiempo t1, ahora se encuentra en esta nueva posición. Vamos a trazar rectas desde la posición inicial y de la posición final del planeta hacia el Sol, que serían estas rectas de líneas punteadas de color rojo. Y ahí va a delimitar una cierta área A1, que ha sido generada en este intervalo de tiempo t1. Luego, este planeta, como está orbitando alrededor del Sol, luego se va a ubicar en esta nueva posición.
que se encuentra por aquí a la izquierda. De tal manera que va a pasar un intervalo de tiempo t sub 2, y ese planeta se va a ubicar en esta nueva posición. Luego, desde la posición inicial y la posición final en ese nuevo intervalo de tiempo, se va a poder delimitar una nueva área, A2. Entonces nos dice la ley de Kepler, o la segunda ley de Kepler, a tiempos iguales, áreas iguales. Pero si los tiempos fueran diferentes, entonces, ¿qué se va a plantear? Bien, se va a plantear lo que está dentro de este recuadro, que nos dice que el área A1 entre el intervalo de tiempo T1 es igual al área A2 entre el intervalo de tiempo 2. Y de ahí justamente se desprende que si los intervalos de tiempos 1 y 2 son iguales, entonces eso se cancela, y de ahí se desprende o se obtiene que las áreas 1 y 2 son iguales, ¿correcto? Entonces, ojo, tomen el screenshot y tengan presente esa ecuación que me parece no se encuentra en su guía, en su boletín o en su PDF. Y a veces lo que no está puede ser pregunta de examen. Entonces, tengan en cuenta esa ecuación. Bien. Finalmente, vamos con la tercera ley de Kepler, o también se le conoce como ley de los periodos. Y nos plantea lo siguiente. El cuadrado del periodo de revolución de un planeta es directamente proporcional al cubo de la distancia promedio, ojo, distancia promedio, entre el planeta y el Sol. Entonces se plantea matemáticamente lo siguiente, que el periodo elevado al cuadrado entre la distancia promedio elevado al cubo es una constante. ¿Y por qué dice distancia promedio? Veamos. Es que se observa lo siguiente, que cuando el planeta describe esta trayectoria elíptica alrededor del Sol, por momentos se encuentra muy alejado y por momentos se encuentra muy cerca del Sol. Entonces, ¿qué distancia voy a considerar? ¿La distancia cuando el planeta está más alejado o cuando está más cerca del Sol? Bueno, aquí se considera el promedio. O sea, van a sumar la distancia más lejana entre el planeta y el Sol más la distancia más cercana entre el planeta y el Sol. Y eso lo van a dividir entre 2. Y de ahí ustedes van a conocer la distancia promedio entre el planeta y el Sol, ¿correcto? Ahora aquí nos dice que T mayúscula corresponde al periodo de revolución del planeta. Y el periodo, hay que recordar que es el tiempo que tarda una vuelta completa. En este caso es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Y para la Tierra, ¿cuánto vale el periodo para la Tierra? Miren que ya viene aquí unos cuantos meses y llegamos a fin de año. Entonces, ¿cuál sería el periodo de revolución para el planeta Tierra? O sea, ¿cuánto es el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol? ¿Cuánto sería? Si dijeran en años, sería un año terrestre. Si dijeran en días, sería 365 días terrestres. ¿Y por qué digo terrestre? Es que un día terrestre tiene 24 horas, ¿cierto? Un día en tierra tiene 24 horas. Un día en otro planeta, llámese Júpiter, Saturno, Venus o cualquier otro planeta, no necesariamente va a durar 24 horas. Puede ser que dure más, puede ser que dure menos, ¿correcto? Por eso digo aquí año terrestre o día terrestre, ¿correcto? Bien, entonces hay que tener presente, ojo, que el periodo, por definición, es el tiempo que tarda en dar una vuelta completa. Y en este caso, esa vuelta completa es alrededor del Sol. Bien, entonces hasta allí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot. Y siendo entonces ya las 11:55, pausamos y después del receso continuamos, ¿correcto? Si tienen consultas o dudas, háganmelo saber para poder ayudarles durante el receso. Bien. Tenemos unos 15 minutos y regresamos.
¿Qué tal, jóvenes? ¿Se encuentran allí? Vayan dejando su puntito subwar para saber que están presentes y continuar con la clase. Ok, perfecto. Bien, entonces acá teníamos las 3 leyes de Kepler que básicamente fueron obtenidas por la observación. ¿Correcto? Fueron obtenidas mediante la observación. Bien. Continuamos. Y eso sería prácticamente en resumen toda la teoría para esta semana. Ahora ya podemos comenzar con los problemas. Espera unos segundos para que termine de cargar aquí el archivo. Bien, me parece que ya terminó de cargar. Bien, entonces vamos al problema número 1. Dice, en relación a la cantidad de movimiento, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la primera nos dicen que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. ¿Eso será verdadero o falso? Veamos. La cantidad de movimiento se define mediante el producto de la masa por la velocidad. La masa es una cantidad escalar, la velocidad una cantidad vectorial. Si yo multiplico un escalar con un vector, el resultado es una nueva cantidad vectorial. Es por eso que la cantidad de movimiento es una cantidad vectorial. Entonces, la primera proposición será verdadero o falso. ¿Cómo creen que es entonces la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Así es, verdadero. Muy bien, verdadero. Perfecto, verdadero. Ahora vamos a la segunda proposición. Nos dice, depende del sistema de referencia o depende del observador. Veamos. Si ustedes se encuentran dentro de un bus y ustedes sostienen su celular, entonces para ustedes su celular tiene masa. Pero con respecto a ustedes su celular no se está desplazando, no está cambiando de posición en el espacio. Por lo tanto, para ustedes su celular tiene una velocidad igual a 0. Y si la velocidad es igual a 0, entonces el producto de la masa por la velocidad debe ser igual a 0. Eso quiere decir que su celular respecto de ustedes tiene una cantidad de movimiento igual a 0. Pero si le preguntamos a alguien que se encuentra fuera del bus y estando ojo el bus en movimiento, esa persona va a observar que su celular tiene masa. Y como el bus se encuentra en movimiento, entonces el celular también se va a encontrar en movimiento. Está cambiando de posición en el espacio. Para el observador, ojo que se encuentra fuera del bus. Entonces para esa persona su celular tiene una velocidad. Y como la masa es diferente de 0 y la velocidad es diferente de 0, entonces ese producto es diferente de 0. O sea que para la persona que se encuentra fuera del bus, su celular tiene cantidad de movimiento. Entonces de ahí se observa que la cantidad de movimiento depende del observador o depende del sistema de referencia. Entonces, ¿cómo creen que sea la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo creen que sea entonces la segunda proposición? ¿Verdadero o falso? Verdadero, así es. Ya que la velocidad depende del observador o del sistema de referencia, entonces la cantidad de movimiento también va a depender del observador o del sistema de referencia. Y es por eso que la segunda es verdadero.
Bien. Ahora en la tercera proposición nos dice, se manifiesta solamente, únicamente, exclusivamente, cuando existen cuerpos que interactúan en una colisión. ¿Verdadero o falso? Nos dice que la cantidad de movimiento se manifiesta o se existe solamente, únicamente, cuando interactúa un cuerpo durante una colisión. Y eso sería falso, porque nosotros hemos visto que la cantidad de movimiento se puede definir ya sea para un cuerpo o para un sistema o un conjunto de n cuerpos. Y en particular cuando se tiene un cuerpo, pues ahí no hay colisión, no hay un choque, cuando se tiene exclusivamente un solo cuerpo. Es por eso entonces que la tercera proposición sería falso, ya que nos dice se manifiesta solamente cuando existen cuerpos que interactúan en una colisión, falso. No necesariamente, ¿correcto? Bien. Entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 2. Bien, pasamos entonces al problema número 2. Dice, una pelota de masa 4 por 10 a la menos 2 kilogramos que se mueve en la dirección del eje más X, o sea, hacia la derecha, con rapidez de 600 metros por segundo, colisiona, o sea, choca perpendicularmente con una pared vertical y rebota elásticamente como se muestra en la figura. Pregunta. Determine la magnitud del impulso sobre la pared. Bien. Para conocer el impulso, ojo, para conocer el impulso, tengo ahí en cuenta que el impulso generado puede ser debido a una fuerza de magnitud constante o de magnitud variable. Pero lamentablemente en el problema no nos dicen cuánto vale esa fuerza, ya sea de magnitud constante o de magnitud variable. Entonces tendríamos que apelar en otra forma de resolver este problema. Y esta otra forma sería mediante el teorema del impulso y de la cantidad de movimiento. Para esto tendríamos que conocer cuánto es la cantidad de movimiento inicial y final. O sea, antes y después del choque con la pared. Entonces para esto tenemos el siguiente esquema. Tenemos aquí a la pelota justo un instante antes de impactar con la pared. Entonces tiene una cierta velocidad inicial justo antes de impactar con la pared. Luego esa pelota choca con la pared y va a rebotar. Y nos indican que la velocidad con la cual rebota es igual a menos la velocidad inicial. Este menos me indica que la dirección de la velocidad es contraria a la que tenía inicialmente. O sea, si inicialmente está dirigida a la derecha, entonces luego del choque o la colisión con la pared, ahora la pelota se está desplazando hacia la izquierda. Pero la magnitud de la velocidad o de la rapidez va a ser igual que la inicial. Bien, entonces hasta ahí tendríamos las velocidades, tanto al inicio como al final, justo antes y justamente después de la colisión. Y con eso ya podríamos determinar la cantidad de movimiento. Bien. Entonces vamos a definir o vamos a determinar cuánto es la cantidad de movimiento antes y después de la colisión. Antes de la colisión sería la masa por la velocidad inicial. Esta velocidad inicial v sub 0 va a ser expresado con los vectores unitarios. Es por eso que la cantidad de movimiento inicial es igual al producto de la masa por la magnitud de la velocidad inicial por el vector. Ahora vamos a determinar la cantidad de movimiento final, que sería la masa por la velocidad final. Bien, para que esto quede más claro, lo voy a desarrollar por acá. Confirmen por favor si
se aprecia esta notación que estoy haciendo. Cantidad de movimiento final es igual a la masa por la velocidad final. Confirmen si se observa esa notación. No se ve. Ya. A ver. Voy a retroceder. No se aprecia. A ver, un ratito. Voy a nuevamente a cargar el archivo. Quizás puede ser por ese el motivo. Un ratito. Un ratito. Unos segundos, por favor. Ya. Entonces le decía, para que esta expresión de la cantidad de movimiento final quede más claro, voy a hacer por aquí una anotación. A ver, verifiquen si se aprecia. Estoy haciendo aquí un asterisco. Luego escribo aquí la letra P, barrita arriba, que es igual a la masa por la velocidad final V. Confirmen si se aprecia esa notación. No se ve, profesor. Nada. Uy. Ya. A ver, voy a tratar de otra manera que me han dicho que es compartir pantalla. Pero el problema es que compartir pantalla no aparece el recuadro para hacer mis anotaciones. A ver, voy a ver si se puede de esa manera. Un ratito, un favor. No, el detalle está en que cuando hago esto ya desaparece mi cursor. Y no tengo cómo escribir. Bueno. Profesor, ¿Sí? pero cuando usted presenta hay una opción en la parte inferior izquierda, que es como un menú donde aparece un lápiz y ahí usted puede seleccionar para escribir. Ah, sí. A ver. Un lápiz. No, pero primero tiene que presentarlo. Ah, lo tengo que presentar. Ah, ya. Ok. Ujú. A ver, vamos a guiar. Ya. Ahí, por ejemplo, se ve, ¿no es cierto? Toda la pantalla del problema. Sí. Ya, ok, perfecto. Pero no tengo aquí el lapicito, como me mencionas. O cómo lo Mm, habilito, perdón. No, se supone que debería aparecerle por sí solo en la parte inferior izquierda, como le menciono. Qué raro. Sí, ese es el detalle. Pero, uy, bueno. Ya, gracias de todas maneras. Muy amable. Bueno, en todo caso... Profesor, pero ¿sí? también puede escribir en la diapositiva, o sea, sin la necesidad de presentarlo, utilizando la opción de dibujo. A ver. Un ratito. Ah, qué curioso. Bueno, vamos a tener que hacerlo así normal, o sea, tal como está en la diapositiva, pero voy a tratar de explicarles, a ver, para que se pueda entender mejor esto. Un ratito, por favor, paciencia.
Pero cuando estaba haciendo la teoría, ¿también observaron ustedes las anotaciones o no se observaba? Esa era mi duda. No, ahí sí se observaba, profesor. Ya, entonces el detalle es con los problemas, me parece, ¿no? A ver. Por si acaso voy a hacer un último intento aquí de escribir. A ver si se aprecia el asterisco. P igual M por V. No se ve, profesor. No, ya, ok. No, sí, perdón, sí se ve. Es de ¿Sí? color anaranjado, creo. Ajá. Así es, color anaranjado, así es. ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. Perfecto, ok, muchas gracias. Bien, entonces, continuamos ahí, continuamos. Bien. Entonces, ojo la cantidad de movimiento final. Perfecto, muchas gracias. Sería la masa por la velocidad final. Esa velocidad final, según el gráfico, ¿no? Nos dice que es igual a menos la velocidad inicial v sub 0, ¿correcto? Y ahí está. Luego ese signo menos lo voy a colocar adelante. Entonces tenemos ahí la masa por la velocidad inicial. Pero esta velocidad inicial como vector yo lo puedo expresar luego de la siguiente manera. Tenemos el menos, la masa, y esa velocidad inicial lo puedo expresar de la siguiente manera. Como el producto de la magnitud de esa velocidad por el vector unitario. En este caso el vector unitario corresponde al i, ya que se está desplazando de forma horizontal. Y eso es justamente lo que se tiene aquí, que la cantidad de movimiento final es igual a menos m por v sub 0 por i, ¿correcto? Ese es el detalle que justamente quería escribirles, ¿no? De color naranja, ¿sí? Para que se pueda entender mejor ese resultado. Bien, ahora sí, conociendo la cantidad de movimiento, tanto al inicio como al final, o sea, un instante antes y un instante después de la colisión, ya podemos conocer entonces el impulso, ya que el impulso es igual a la variación o al cambio de la cantidad de movimiento, el final menos el inicial. Reemplazando, cantidad de movimiento final es igual a menos m por v sub 0 por el vector unitario i, menos la cantidad de movimiento inicial, que es la masa por la magnitud de la velocidad inicial y por el vector unitario i. Bien, de aquí obtenemos que el impulso de forma vectorial es igual a menos 2 veces la masa por la magnitud de la velocidad inicial por el vector unitario i. Pero aquí nos preguntan acerca de la magnitud del impulso. Entonces le vamos a tomar la magnitud y eso quiere decir que el signo negativo desaparece. Este vector unitario i también desaparece. Y luego ahí podemos reemplazar los valores. 2 veces la masa, que es de 4 por 10 a la menos 2 kilogramos, por la magnitud de la velocidad inicial o la rapidez inicial, que es de 600 metros por segundo. Y esto finalmente nos va a dar a 48 newton segundo. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot. Hasta ahí tomen el screenshot. Correcto. Para luego continuar con el siguiente problema. Bien, entonces pasamos al número 3. Dice, una esfera de masa 3 kilogramos que se desplaza en la dirección del eje más x, o sea, hacia la derecha, con rapidez de 5 metros por segundo, choca frontalmente con otra esfera que inicialmente se encontraba en reposo y de masa 2 kilogramos. Si el choque es totalmente elástico, o sea, el coeficiente de restitución es igual a 1, pregunta, ¿cuáles son las velocidades finales de cada esfera después del choque o después de la colisión? Bien, entonces vamos a hacer el gráfico para que se pueda comprender mejor. Ahí tenemos a la esfera número 1 que se está desplazando con una velocidad inicial. Y por aquí tenemos a la segunda esfera, que inicialmente se encontraba en reposo, por lo tanto su velocidad inicial igual a 0. Chocan, colisionan y luego ¿qué ocurre? Que cada esfera se estará desplazando con una cierta velocidad final. Es justamente lo que se desea conocer. Uy, un ratito. Bien, ahí está. Justamente tenemos las velocidades finales tanto de 1 como de 2. ¿Correcto? Que es lo que se desea conocer. Entonces recordar que independientemente del tipo de choque o colisión, la conservación de la cantidad de movimiento se plantea, ¿no?, como primera alternativa. Entonces planteamos aquí, cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final.
donde la cantidad de movimiento inicial sería la masa de 1 por la velocidad inicial de 1, más la masa de 2 por la velocidad inicial de 2. Y eso debe ser igual a la cantidad de movimiento final, o sea, masa de 1 por la velocidad final de 1 más la masa de 2 por la velocidad final de 2. Y reemplazamos los valores. Tenemos así los valores de la masa de cada uno de los cuerpos y también sus velocidades iniciales, donde la velocidad inicial de la esfera número 2 vale 0, por lo tanto ese producto es 0. Entonces ahí tendríamos luego que 15 es igual a 3 veces la velocidad final de 1 más 2 veces la velocidad final de 2. Hasta ahí tendríamos una primera ecuación con dos incógnitas. Para que esto se pueda resolver, entonces vamos a complementarlo con el coeficiente de restitución, donde nos dicen por dato es igual a 1, pero por definición es igual a menos un cociente, donde en el numerador se encuentra la diferencia de las velocidades finales y en el denominador la diferencia de las velocidades iniciales. Entonces reemplazamos. Coeficiente de restitución igual a 1. 1 es igual a ¿quién? A menos un cociente. En el numerador, diferencia de la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1. ¿Entre quién? La diferencia de las velocidades iniciales. Velocidad inicial de 2 vale 0, ya que inicialmente se encontraba en reposo. Menos ¿quién? La velocidad inicial de 1, que vale 5. Luego, 0 menos 5, eso nos da menos 5, pero con el menos que está adelante se hace 5. 5 va a pasar a multiplicar a 1 y de ahí que tenemos que la velocidad final de 2 menos la velocidad final de 1 es igual a 5. Ahora sí, ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas y esto ya se puede resolver. Una forma de resolver es la siguiente. A la ecuación 1 le vamos a sumar 3 veces la ecuación número 2. Entonces la ecuación número 1 es 3 veces la velocidad final de 1 más 2 veces la velocidad final de 2 igual a 15. A la ecuación número 2 lo multiplicamos por 3 y eso nos va a dar entonces 3 veces la velocidad final de 2 menos 3 veces la velocidad final de 1 es igual a 15. Luego de ello sumamos ambas ecuaciones. Y sumando se va a cancelar 3 veces la velocidad final de 1 con menos 3 veces la velocidad final de 1. Se cancela y luego tenemos 2 más 3, 5 veces la velocidad final de 2 igual a 30. 5 va a pasar a dividir y de ahí que obtenemos que la velocidad final de 2 es igual a 6 metros por segundo. Luego ese resultado podríamos reemplazarlo en la segunda ecuación. Entonces en la segunda ecuación reemplazamos 6 menos la velocidad final de 1 igual a 5. Y de ahí despejando se obtiene que la velocidad final de 1 es igual a 1 metro por segundo. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot, teniendo en cuenta que en los problemas de choques o colisiones se sugiere plantear primero la conservación de la cantidad de movimiento. Y si con eso no se logra resolver el problema u obtener aquello que nos están preguntando, entonces complementarlo con el coeficiente de restitución, que en muchos casos, como en este problema, va a ser dato. Entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 4. Bien, problema número 4 nos dice: en la figura se muestra una esfera de 100 gramos de masa que se desplaza hacia la pared vertical con rapidez de 30 metros por segundo. Si la pérdida de energía hasta el momento del choque es de 40 joules, pregunta, determine la rapidez después del impacto. Además, considere un coeficiente de restitución de 0,5. Ahora, antes de continuar con este problema, les recalco un detalle. Esto que está escrito de color verde es adicional o la corrección al problema, ¿sí? Entonces, ojo, eso que está escrito de color verde es algo adicional o la corrección al problema. Bien, ahora sí, continuamos. Entonces tenemos aquí a una esfera de 100 gramos que se está desplazando con una rapidez de 30 metros por segundo, dirigiéndose hacia esa pared. Durante su recorrido, según el problema, ha perdido 40 joules de energía.
Y justo luego de perder esos 40 joules de energía, recién va a impactar contra la pared. Choca contra la pared, colisiona contra la pared, y luego, ¿qué va a hacer la pelota? La esfera, pues va a rebotar. Y justamente nos preguntan cuánto fue la rapidez después del impacto. Bien, para conocer esa rapidez después del impacto contra la pared, primero deberíamos de conocer cuánto es, ojo, cuánto es la velocidad o la rapidez justo antes de que la esfera, justo antes de que la esfera impacte contra la pared. Bien, ¿cómo conocer esa rapidez que presenta la esfera justo antes de que impacte contra la pared? Bien, para esto nos dicen que esa esfera ha perdido durante ese pequeño recorrido 40 joules de energía. Entonces aquí vamos a plantear conservación de la energía. O sea que la energía mecánica inicial más el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la energía mecánica final. Veamos. Al inicio, la esfera tiene energía cinética, ya que se encuentra en movimiento. Luego, durante su recorrido dice que ha perdido energía. Pero ¿cómo es que ha perdido energía? ¿Debido a qué factor? Veamos. ¿Ustedes saben manejar bicicleta? Posiblemente sí. ¿Alguna vez han manejado bicicleta a una rapidez lo máximo posible? Posiblemente sí. ¿Y qué han experimentado en ese caso de parte del aire o del viento? Que la fuerza que ejercía el aire o el viento sobre ustedes era a favor o en contra de su desplazamiento. Si ustedes manejan bicicleta y se desplazan con una gran rapidez, ¿qué han sentido de parte del viento? Claro, que el viento como que va en contra de su desplazamiento, ¿no es cierto? Y eso se considera como una fuerza de fricción o de rozamiento de parte del aire. Bueno, Giancarlo, esperemos que para la próxima no ocurra eso. Seguramente fue un viento cortante que te había desestabilizado. Bien, entonces ahí nos damos cuenta que justamente esa fricción del aire o del viento hace que un cuerpo pierda energía. En este caso, nos dice que durante ese intervalo, durante ese desplazamiento, perdió energía, debido en este caso a la fricción con el aire. Y esa fuerza de fricción del aire se considera una fuerza no conservativa. Bien. De tal manera que justo antes de impactar contra la pared, esa esfera aún tiene rapidez, por lo tanto aún tiene energía cinética. Ahora sí vamos a reemplazar los valores. Tenemos por acá un medio de la masa que 100 gramos en kilogramos, 0,1. Por la rapidez inicial, que es 30 y elevado al cuadrado. Luego menos. ¿Por qué signo menos? Porque nos dice que si la pérdida de energía, como de una pérdida, signo menos. ¿Cuánto perdió? 40 joules. Que es muy diferente que nos digan si la ganancia de energía, si gana, entonces sería signo más. Más 40 si es que gana 40 joules. Pero en este caso dice si la pérdida de energía, entonces signo menos porque pierde. ¿Cuánto pierde? 40. Eso va a ser igual a un medio de la masa, que es 0,1 kilogramos, por la rapidez final al cuadrado, o justo antes del impacto contra la pared elevado al cuadrado. Todo esto se puede multiplicar por 2. Y de ahí tendríamos luego 0,1 por 30 al cuadrado. 30 al cuadrado 900 por 0,1 nos da 90. 2 por 40 nos da 80. Bien, entonces de tal manera que 90 menos 80 nos va a dar 10. Y 0,1 es como 1 entre 10. Ese 10 que está en el denominador va a pasar a multiplicar a la diferencia 90 menos 80, que es 10. Y eso nos da 100. Sacamos ahí la raíz cuadrada a ambos lados y obtenemos que la rapidez que tiene esa esfera justo antes de impactar contra la pared es 10 metros por segundo. Pero ojo, a nosotros nos preguntan acerca de la rapidez o la magnitud de la velocidad después del choque o la colisión contra la pared. Y nos dan como dato el coeficiente de restitución. Entonces vamos a emplear ese coeficiente como dato. El coeficiente de restitución sabemos que es igual a menos un cociente, donde en el numerador se encuentra la diferencia de las velocidades finales y en el denominador la diferencia de las velocidades iniciales de los cuerpos que están interactuando. ¿Qué cuerpos han interactuado? La esfera y la pared. Ahora aquí un detalle, la pared, ojo, es una pared,
Entonces, tanto antes como después de la colisión con esa esfera, pues se mantiene inmóvil. O sea, su velocidad antes y después de la colisión es igual a 0. Y reemplazamos. ¿Cuánto vale ese coeficiente de restitución por dato? 0,5. Eso va a ser igual a ¿quién? A menos la velocidad final de la pared, 0, menos la velocidad final o después de la colisión de la esfera 1, entre la velocidad inicial de la pared, que vale 0, menos la velocidad inicial justo antes de haber impactado la esfera contra la pared, que fue 10. Entonces tenemos aquí 0 menos 10 nos va a dar menos 10. Con el menos que está adelante, eso se hace 10. 10 va a pasar a multiplicar a 0,5 y eso nos va a dar 5. Y de ahí se obtiene entonces lo siguiente. 5 es igual a 0 menos la velocidad v1 menos a ambos lados y obtenemos entonces que v1, que es la velocidad que tiene la esfera un instante después de haber impactado contra la pared, es igual a menos 5 metros por segundo. Pero como nos preguntan acerca de la rapidez o la magnitud de la velocidad justo después del impacto, entonces eso va a ser igual a 5. Y esa sería entonces la respuesta al problema. Hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 5. En este problema, ustedes dirán, profe, ¿y por qué se hizo un problema de choques o colisiones? ¿Por qué no comenzó con la conservación de la cantidad de movimiento? Bien, es que aquí hay un detalle. Esa pelota ha chocado, ¿no? O esa esfera ha chocado contra una pared. El detalle está en que no nos dan como dato la masa de la pared. ¿Correcto? Es por eso que no se ha utilizado para nada el concepto de la conservación de la cantidad de movimiento. Por el contrario, hemos utilizado más bien el concepto de la conservación de la energía mecánica en un primer tramo y luego hemos utilizado como dato el coeficiente de restitución. Bien. Continuamos, problema número 5. Dice, se suelta una pelota de masa 100 gramos desde una altura de 20 metros respecto al piso. Si éste ejerce un impulso de 3J Newton segundo, determine la rapidez con que la pelota rebota. Desprecie la resistencia del aire. Veamos, acá tenemos una pelota que ha sido soltada, liberada, o sea, parte del reposo, desde una altura de 20 metros respecto al piso. Entonces esa pelota va a empezar a descender, bajar, caer, hasta que finalmente va a impactar contra el suelo, contra el piso. Y yo deseo conocer la rapidez o la magnitud de la velocidad justo después del impacto. Entonces vamos a graficar aquí. Ahí tenemos la pelota que inicialmente se encontraba en reposo, se suelta, la pelota cae, está descendiendo. Y tenemos que conocer, ojo, la velocidad que tiene la pelota un instante antes de haber impactado contra el suelo. Ya que luego de haber impactado contra el suelo, se desea conocer la velocidad y con ello luego la magnitud que tiene la velocidad de la pelota luego de haber impactado contra el suelo. Bien. Entonces, primer paso, deberíamos de conocer cuál fue la magnitud de la velocidad o la rapidez justo un instante antes de que la pelota impacte contra el suelo. ¿Cómo podemos conocer ello? Mediante la conservación de la energía mecánica, ya que durante su caída solamente ha actuado el peso de la pelota. Y el peso es una fuerza conservativa. Por lo tanto, la energía mecánica inicial y final van a ser iguales. O sea que la energía cinética va a ser igual a la energía potencial gravitatoria, ¿correcto? Entonces, al inicio solamente tenemos energía potencial gravitatoria, y eso es igual a mg por h. Y al final, justo un instante antes de que impacte contra el piso, tenemos energía cinética. De ahí se cancela la masa, y ahí vamos a reemplazar los valores. Reemplazamos,
y tenemos ahí 2 veces la magnitud de la gravedad por la altura, y a eso le sacamos luego la raíz cuadrada, obteniendo una rapidez o una magnitud de la velocidad de 20 metros por segundo, justo un instante antes de que impacte contra el suelo, contra el piso. Bien. Ahora podemos conocer la rapidez. Para eso vamos a utilizar el teorema del impulso y la cantidad de movimiento, ya que nos dan como dato el impulso. Pero tenemos que formular por lo menos la expresión de la cantidad de movimiento final, ¿correcto? Y además la inicial. Veamos, dice cantidad de movimiento justo antes de tocar o impactar contra el suelo o el piso. Entonces esto será la masa por la velocidad inicial, y donde esa velocidad inicial, o justo antes de impactar contra el piso, sería menos VJ. Menos, porque está dirigido hacia abajo, V, que es la magnitud de la velocidad, y J, porque es el vector unitario en el eje vertical o en el eje Y. Luego, vamos a conocer la cantidad de movimiento justo un instante después de que la pelota haya rebotado o chocado contra el piso o contra el suelo. Y esto será la masa por la velocidad final. Entonces, esto será la masa por V' por J. En este caso positivo, ya que luego del rebote se está dirigiendo hacia arriba. Ahora sí, ya podemos relacionar la cantidad de movimiento final con la inicial con el impulso. Y tenemos que el impulso es igual a la diferencia de la cantidad de movimiento final menos la inicial. Entonces tenemos el impulso es igual a mv' menos la cantidad de movimiento inicial, que es menos vj, menos mvj. Y donde menos por menos nos va a dar más. Por eso que luego, reemplazando los valores, ¿cuánto vale el impulso según el problema? 3J newton segundo. Ahí tenemos 3J. Es igual a ¿quién? A la masa, 100 gramos en kilogramos, 0,1. ¿Por quién? La magnitud de la velocidad final o la rapidez final, v', multiplicada por el vector unitario J. Menos por menos más, ¿quién? La masa, que es 100 gramos en kilogramos, 0,1, y por la magnitud de la velocidad o la rapidez justo un instante antes de que la pelota haya impactado contra el suelo, contra el piso. Y eso vale 20 metros por segundo. Luego 0,1 por 20, eso nos da 2. En este caso por J, 2J. 2J va a pasar a restar a 3J, y de ahí que se va a obtener entonces que 1J es igual a 0,1 veces la rapidez final V' por J. Ahí, si ustedes desean, pueden cancelar J con J, y 0,1 sería 1 sobre 10. Ese 10 que está en el denominador va a pasar a multiplicar a 1, y de ahí que V', que es la rapidez final o la rapidez después del rebote, es igual a 10 metros por segundo. Bien, esa sería entonces la respuesta al problema. Entonces, hasta ahí tomen el screenshot para pasar al siguiente problema. Un problema como este, pero ojo, mucho más sencillo se les podría proponer en el examen. Bien, problema número 6. Dice, la masa de la Luna es 1 entre 81 veces la masa de la Tierra y su radio es 1/4 del radio de la Tierra. Pregunta, determina el peso de una persona en la superficie de la Luna, sabiendo que tiene una masa de 16,2 kilogramos. Bien, ¿cómo conocer el peso de una persona? Bien, entonces nosotros hemos visto que el peso es igual a la masa por la gravedad. Bien, pero yo deseo conocer el peso de esta persona cuando se encuentra en la Luna. Entonces, si yo deseo conocer esto, entonces deberíamos de conocer previamente la gravedad en la Luna, y en particular en la superficie de la Luna. ¿Cómo conoce la gravedad en la Luna? Bien, entonces para esto vamos a hacer un pequeño esquema. Tenemos a esa persona que se encuentra en la superficie de la Tierra. Esa persona tiene una cierta cantidad de masa
y la Tierra tiene un cierto radio y una cierta cantidad de masa. Un ratito voy a pasar todo esto y les explico. No ha salido en el orden esperado. Bien, entonces aquí tenemos la masa de la Tierra y el radio de la Tierra. Luego esta persona se va a la Luna y en particular se va a encontrar en la superficie de la Luna. Esta Luna tiene también una cierta cantidad de masa y un cierto radio. Para conocer el peso que tiene esta persona en la Luna, se debe conocer la gravedad. ¿Correcto? Se debe conocer la gravedad en la superficie de la Luna. ¿Y cómo voy a conocer esa aceleración de la gravedad o gravedad en la Luna? Entonces, para esto tenemos que esa gravedad en magnitud es igual a la constante de gravitación universal por la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. Ahora, voy a plantear algo que ustedes utilizan quizás en trigonometría. Lo que quiero entre lo que tengo. ¿Qué es lo que quiero conocer? La gravedad en la Luna. ¿Qué es lo que conozco? La gravedad en la Tierra. ¿Cómo puedo expresar la gravedad en la Luna? Bien, esto será entonces la constante de gravitación universal por la masa de la Luna. ¿Entre quién? La distancia. Pero ojo aquí un detalle. Esa distancia es la que hay desde el centro del planeta, o sea, desde el centro de la Luna, hacia la superficie de la Luna. Y esa distancia coincide con el radio. Por eso que tenemos aquí radio de la Luna elevado al cuadrado. Ahora por acá vamos a expresar la aceleración de la gravedad en Tierra. Esto será entonces la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre la distancia. Pero ojo, esta distancia es la que hay entre el centro de la Tierra y la superficie de la Tierra. Y esa distancia corresponde al radio de la Tierra. Y esa distancia que es el radio de la Tierra elevado al cuadrado. Luego aplicamos extremos y medios. Por extremos y medios se va a cancelar la constante de gravitación universal. Y vamos a tener entonces que la gravedad en la Luna entre la gravedad en la Tierra es igual. Masa de la Luna entre la masa de la Tierra. Y luego esto multiplicado por el radio de la Tierra entre el radio de la Luna y ese cociente elevado al cuadrado. Ahora debo conocer cuánto vale cada uno de estos cocientes. Y eso se puede obtener a partir de los datos del problema. Nos dice que la masa de la Luna es igual a 1 entre 81 veces la masa de la Tierra. Entonces le vamos a dar forma. De tal manera que este cociente masa de la Luna entre la masa de la Tierra es igual a 1 entre 81. Ahora, nos dice también por dato que el radio de la Luna es igual a 1/4 del radio de la Tierra. Formamos este cociente, radio de la Tierra entre el radio de la Luna, y eso nos da igual a 4. Entonces, en el siguiente paso reemplazamos los valores numéricos. Tenemos aquí entonces gravedad de la Luna entre la gravedad de la Tierra, que vale 10. ¿Eso es igual a cuánto? Bien, este cociente, masa de la Luna entre la masa de la Tierra, es igual a 1 entre 81. Luego, este cociente elevado al cuadrado, pero este cociente de radios es igual a 4. Entonces tenemos ahí 4 al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Por 1, 16. Y entre 81 nos va a dar aproximadamente 0,198. 10 va a pasar a multiplicar y de ahí se tiene entonces que la gravedad en la Luna y en particular en su superficie es igual a 1,98 metros segundo al cuadrado. Y con ello finalmente ya puedo conocer el peso de la persona que siente en la Luna y estrictamente en su superficie. Entonces esto será el producto de la masa 16,2 por la magnitud de la gravedad que es 1,98. Y ese producto aproximadamente es igual a 32 newton. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot de este problema. Y ojo que problema de este tipo suele proponerse en el examen, pero obviamente con valores mucho más apropiados. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes aquí que van a multiplicar, ¿no? 1 por 16 y luego eso entre 81. Hacer ese cociente nada más ya les va a tomar tiempo. Luego multiplicar esto, ¿no? 16,2 por 1,98 también les va a demandar un tiempo. Entonces, para simplificar esos tiempos, en el examen les van a dar valores más apropiados para hacer la simplificación o las operaciones algebraicas o aritméticas. Bien.
Ahora sí, pasamos al siguiente problema número 7. Dice, dos planetas de masas iguales orbitan alrededor de una estrella de masa mucho mayor. El planeta 1 describe una órbita circular de radio 10 a la 8 kilómetros, con un periodo de rotación de 2 años, mientras que el planeta 2 describe una órbita elíptica, cuya distancia más próxima, más cercana, es 10 a la 8 kilómetros. Y la más alejada es de 1,8 por 10 a la 8 kilómetros. Pregunta, ¿cuál es el periodo de rotación del planeta número 2? Bien. Entonces aquí tenemos el gráfico. Tenemos la estrella y al planeta número 1 rotando alrededor de la estrella describiendo una trayectoria circular. En tanto que el planeta número 2 nos dice que tiene una distancia cercana y una distancia más lejana. Eso nos da a entender entonces que el planeta número 2 está describiendo una trayectoria de tipo elíptica. Bien. Y para conocer el periodo de rotación del segundo planeta, tendríamos que conocer previamente la distancia promedio. Esa distancia promedio se va a obtener con la semisuma de la distancia menor más la distancia mayor entre 2. Entonces vamos a conocer esa distancia promedio. La distancia promedio del segundo planeta sería la distancia menor 10 a la 8 más la distancia mayor 1,8 por 10 a la 8 y eso luego entre 2. Obteniendo entonces una distancia promedio del segundo planeta respecto a esa estrella de 1,4 por 10 a la 8 kilómetros. Bien. Con esto ahora ya podemos plantear la ley de los periodos o la tercera ley de Kepler, que nos plantea lo siguiente, que el periodo al cuadrado entre la distancia promedio al cubo es una constante. Entonces tenemos aquí que el periodo del planeta número 1 elevado al cuadrado entre su distancia promedio elevado al cubo es igual al periodo del segundo planeta elevado al cuadrado entre la distancia promedio del segundo planeta elevado al cubo. Despejamos y luego ahí reemplazamos los valores. La distancia promedio del segundo planeta es de 1,4 por 10 a la 8 kilómetros. En tanto que la distancia promedio del planeta número 1 hacia esa estrella es 10 a la 8, ya que la trayectoria es circular. Bien, de ahí se cancela 10 a la 8 y tendríamos entonces 1,4 elevado al cubo. ¿Por cuánto? Por el periodo del primer planeta elevado al cuadrado. Pero el periodo del primer planeta vale 2 años. Por lo tanto, tenemos ahí 2 y este 2 luego elevado al cuadrado. Bien, 1,4 elevado al cubo nos va a dar aproximadamente 2,744. Y eso luego multiplicado por 4, que proviene del 2 al cuadrado. Bien, multiplicamos y eso nos va a dar luego 10,976. A eso finalmente le sacamos la raíz cuadrada a ambos lados y aproximadamente nos va a dar 3,3 años. Bien, este tipo de problemas también es factible que se les proponga en el examen, pero nuevamente, con valores mucho más apropiados para hacer el cálculo. Porque imagínense hacer este producto, ¿no? 1,4 por 1,4 por 1,4. Alguien dirá, profe, fácil, multiplico 14 por 14 por 14 y entre 1000. Bien, hasta ahí podría ser. Pero luego sacar la raíz cuadrada a ese resultado va a ser complicado. Es por eso que en el examen a ustedes les van a dar valores mucho más apropiados, ¿correcto? No se asusten con respecto a otros valores que le damos en clase, ya que en el examen se les va a dar valores mucho más apropiados. Bien, entonces hasta ahí tomen el screenshot para pasar al problema número 8. Bien, finalmente problema número 8. Dice, se lanza un cuerpo verticalmente hacia arriba respecto a la superficie terrestre y tarda un segundo en llegar a la parte más alta de su trayectoria. Si el mismo cuerpo se lanza verticalmente hacia arriba respecto a la superficie de un planeta cuya masa es la mitad de la masa terrestre y cuyo radio
es la mitad del radio terrestre, pero ojo, con la misma velocidad. Pregunta, ¿cuál es la máxima altura alcanzada en el planeta? Bien. Entonces vamos a hacer aquí el gráfico. Ahí tenemos al planeta Tierra. Ahí tenemos la rapidez con la cual se ha lanzado ese objeto verticalmente hacia arriba. Y nos dice que ha tardado 1 segundo en alcanzar el punto más alto de su trayectoria. Bien. Luego se va a hacer lo mismo, pero en otro planeta. De tal manera que va a ser lanzada verticalmente hacia arriba con la misma rapidez, con la misma velocidad con la que fue lanzada en Tierra. ¿Correcto? Va a desplazarse verticalmente hacia arriba y ahí se desea conocer cuál es la altura máxima alcanzada por ese proyectil, por ese cuerpo, ese móvil en este otro planeta. Para esto lo que debemos de conocer es la gravedad del planeta. ¿Cómo conocer la gravedad que produce este planeta en su entorno? Para eso entonces vamos a tener que plantear primero lo que se vio anteriormente. Lo que quiero entre lo que tengo, ¿correcto? Pero también será necesario conocer previamente la rapidez con la cual fue lanzada. ¿Y cómo se puede obtener esa rapidez con la cual fue lanzada? Bien, entonces vamos a analizar eso primero en Tierra. Pasado 1 segundo, alcanza el punto más alto, y eso quiere decir que ahí su rapidez final es igual a 0. Y podemos trabajar aquí de forma escalar, si lo desean. Rapidez final es igual a la rapidez inicial menos la magnitud de la aceleración de la gravedad por el tiempo. Rapidez final 0 es igual a ¿quién? La rapidez inicial, menos porque está subiendo. ¿Quién? La magnitud de la aceleración de la gravedad en Tierra por el tiempo. Eso nos va a dar 10, pasa al otro lado, y de ahí entonces que la rapidez inicial con la cual fue lanzada es igual a 10 metros por segundo. Esa misma rapidez inicial es la que se va a emplear luego en el otro planeta. Bien, ahora vamos a conocer la gravedad en ese otro planeta. Para eso utilizaremos esta expresión, que la aceleración de la gravedad en magnitud es igual a la constante de gravitación por la masa del planeta y entre la distancia al cuadrado. Y nuevamente planteo lo que quiero entre lo que tengo. Lo que quiero es la gravedad de ese planeta. Lo que tengo es la gravedad terrestre. La gravedad en ese planeta sería la constante de gravitación por la masa del planeta entre la distancia que hay del centro del planeta hacia su superficie. Y eso sería entonces su radio. Y ese radio o distancia elevado al cuadrado. Y luego tenemos aquí la gravedad en tierra. Y eso sería expresado de la siguiente manera. La constante de gravitación universal por la masa de la Tierra o la masa terrestre entre la distancia al cuadrado. Pero ojo, esta distancia es la que hay entre el centro de la Tierra y su superficie, que corresponde justamente a su radio. Entonces tenemos el radio elevado al cuadrado. Por extremos y medios se va a cancelar la constante de gravitación universal y vamos a tener lo siguiente, que la gravedad de ese planeta entre la gravedad en Tierra es igual al cociente de la masa del planeta entre la masa de la Tierra por el radio de la Tierra entre el radio del planeta, pero este cociente elevado al cuadrado. Ahora lo que se desea conocer es cuánto valen estos cocientes. Y esos cocientes se pueden obtener a partir de los datos del problema. A ver. Nos dicen que la masa del planeta es igual a la masa de la Tierra entre 2. Entonces voy a dar forma a lo que quiero conocer. Masa del planeta. Confirmen por favor si se aprecia lo que estoy escribiendo. Masa del planeta entre la masa de la Tierra. Sí se ve, profesor. Ah, ya, perfecto, gracias. Y ese cociente igual a 2. Listo, ya tengo ese cociente. Ahora falta conocer el otro cociente, ¿no? Que es con respecto a los radios. Bien, eso lo hacemos por acá. Nos dice que el radio del planeta es igual al radio de la Tierra entre 2. Bien, le vamos a dar forma. La forma nos dice aquí que es el radio de la Tierra entre el radio del planeta
Y bueno, dándole forma, esto nos va a dar igual a 2. Perdón, a ver. A ver, un ratito, allá. Claro, este cociente de radioactividad, esto sí nos sale 2. Pero otro cociente, perdón, masa del planeta entre la masa de la Tierra, eso nos sale 1/2, perdón. Eso nos sale 1/2, ahí está. Bien, ahora sí. Esos resultados obtenidos los reemplazamos en el siguiente paso. Entonces tenemos gravedad del planeta entre la gravedad de la Tierra, que vale 10, es igual a ese cociente de las masas, que nos sale 1/2, por ese cociente de los radios, que nos sale 2, pero elevado al cuadrado. 2 al cuadrado 4, por 1/2 nos sale 2, y 2 por 10 nos sale 20. De aquí entonces que la gravedad de ese planeta en su superficie es igual a 20 metros por segundo al cuadrado. Hasta ahí nada más ya sería una pregunta de examen, pero como estamos en clase lo vamos a complementar con lo que nos están preguntando. Bien, ahora, según los datos, vamos a usar esta expresión. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado menos 2 veces la magnitud de la gravedad por la altura. De tal manera que cuando alcance el punto más alto de su trayectoria, ahí la rapidez final sería 0, por lo tanto 0 al cuadrado. ¿Es igual a quién? A la rapidez inicial al cuadrado, que fue 10, por lo tanto 10 al cuadrado. Menos 2 veces la magnitud de la gravedad de ese planeta, que vale 20, y por la altura alcanzada. Eso nos va a dar entonces por aquí 40 veces esa altura alcanzada es igual a 100. 40 va a pasar a dividir y de ahí que esa altura máxima alcanzada en este otro planeta es de 2,5 metros. Bien, esa sería entonces hasta ahí la respuesta a este problema. Bien, entonces hasta ahí serían los problemas para esta semana. Si tienen consultas o dudas. Y de paso acá tenemos las claves de los ejercicios de casa. Que para esta semana todas las respuestas, ¿no?, es la misma, alternativa A. Consultas, dudas, hasta aquí. Ojo que para el examen les van a preguntar algo más sencillo. Por ejemplo, en este problema, solamente la pregunta hubiera sido, determine la magnitud de la aceleración de la gravedad en la superficie del planeta. Respuesta, 20 metros por segundo al cuadrado, nada más. ¿Correcto? Así, más cortito para el examen. Y más sencillo, como ustedes ven aquí, los valores son más fáciles para poder reemplazar y evaluar. Bien, si no hay consultas, dudas, me despido. Bien, jóvenes, cuídense, sigan estudiando, nos vemos y pasen bonito fin de semana. Bye, bye.